Wonder Woman ha sido una institución en los cómics desde que apareció por primera vez en All Star Comics número 8 en 1941. Desde entonces, ha aparecido decenas de títulos y miles de cómics. Cuando hay tanto contenido para un personaje, encontrar las historias que son superiores al resto requiere un intenso escrutinio de la princesa Diana de Themyscira, su familia, amigos y enemigos. Entre tantas novelas gráficas increíbles que cuentan la historia de más de 77 años de Diana, te traigo 15 títulos y periodos emblemáticos de Wonder Woman, algunos independientes, otros forman parte de su continuidad, algunos en su papel en la Liga de la Justicia o simplemente crossover con algún otro titán de los cómics. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Wonder Woman, la Edad de Oro. Los cómics originales de Wonder Woman de su debut son extraños, encantadores y a menudo increíblemente sorprendentes. Pero si quieres tener una idea de lo que William Moulton Marston estaba haciendo cuando creó a Diana, entonces las páginas de sus primeras apariciones en cómics de hace más de 77 años merecen una mirada nostálgica al nacimiento de un icono. Wonder Woman de George Pérez. Para muchos, en 1987, la versión posterior a Crisis en Tierras Infinitas sobre Wonder Woman es la versión definitiva del personaje. Pérez se apoya fuertemente en vincular los poderes de Diana con los dioses del Olimpo, para hacerla más poderosa y más mitológica que nunca. Pero la verdadera fuerza de esta actualización fue la reelaboración de la historia de fondo de las propias amazonas. Ya no eran solo antiguas guerreras, sino reencarnaciones de mujeres de toda la historia, asesinadas por los horrores de la guerra y la sociedad a mano de los hombres. Tal vez sus páginas te resulten atiborradas de dibujos, personajes, elementos arquitectónicos, pero cuando lo entiendes es un verdadero disfrute de un cómic clásico. Wonder Woman, la verdadera amazona. Esta novela gráfica ofrece un ángulo muy diferente sobre los orígenes de Diana, reimaginando por completo a una joven Diana llena de pasión y energía, y no siempre en el buen sentido. Trazando un viaje de una joven poderosa y a veces malcriada y arrogante, la historia de Jill Thompson no se trata de una Diana nacida con la humildad y la compasión por la que la amamos, sino que la tragedia, el sufrimiento y las consecuencias de sus antiguos actos la obligan a aprender, a ser humilde, compasiva, para convertirse en una verdadera héroe. La leyenda de Wonder Woman. Renée Delis explora la evolución de Diana de niña a mujer y eventual héroe, así como su relación con su madre. La interacción entre el deber de Diana como princesa de las Amazonas y su deseo de hacer más y ver más allá de los límites de su hogar crea una fascinante sensación de crecimiento que rara vez se puede ver en otras encarnaciones del personaje. Esta serie independiente nació digitalmente y fue cancelada su continuidad, aunque a mí me parece preciosa, en cuanto al dibujo y al argumento aún mejor. De haber seguido la serie de Wonder Woman de Lynda Carter en los 70, me habría encantado que descubriera dónde residía realmente su poder, como nos cuenta en esta maravillosa historia Renée Delis. Wonder Woman, el círculo. Esta historia, escrita por Gail Simone, una de las escritoras más alabadas de Diana, no solo ofrece una excelente, matizada y poderosa versión diplomática de Wonder Woman, sino una comprensión profunda y atractiva de las raíces de la sociedad de las Amazonas. Simone está menos interesada en contar una historia de cómo surgieron las Amazonas, y más en crear una en que se centre en la compleja gama de emociones que están en juego en la sociedad de mujeres poderosas, hermanas, y su respuesta a la existencia de Diana.
Wonder Woman New 52. Después de Flashpoint, se produce el reinicio de DC en toda la compañía en 2011, llamado así por las 52 series de cómics que lanzó. Fue controvertido por muchas razones, pero uno de los más grandes fue la reelaboración completa de los orígenes de Wonder Woman en la etapa de Brian Azzarello y Clint Sheehan. Ya no era la heroína cariñosa y compasiva moldeada de arcilla por su madre. Diana era ahora una semidiosa, hija de Zeus, y una guerrera entre una raza de amazonas mucho más hostil. Este reinicio fue muy controvertido en su momento, pero poco a poco se ha convertido en referencia para el personaje. Wonder Woman, Espíritu de la Verdad. El escritor Paul Dini y el artista Alex Ross no trataron de hacer una historia convencional de Wonder Woman. En cambio, ofrecieron una versión más realista de Wonder Woman, acompañada de un dibujo y color espectacular. Todos sabemos que Wonder Woman es buena para exprimir la verdad de los malos con su lazo. Pero encontrar la verdad sobre sí misma es algo completamente diferente. El espíritu de la verdad es una historia hermosa y matizada de Wonder Woman que lucha por reconciliar sus superpoderes con su humanidad. ¿Cómo sería Wonder Woman si existiera en nuestro mundo? Te dejo en la parte superior el enlace donde tienes una reseña completa del espíritu de la verdad. Wonder Woman, Ojos de Gorgona. Durante el periodo inicial de Greg Rucka como escritor de La Mujer Maravilla, el papel de Diana se volvió aún más político y simbólico, mientras intentaba promover la causa de la paz. Algunos de los enemigos de Wonder Woman aprovecharon la oportunidad para lanzar un complot contra ella, y eso incluyó una peligrosa batalla contra Medusa. Ojos de Gorgona llevó a Wonder Woman a sus límites, ya que demostró hasta dónde está dispuesta a llegar y a un gran sacrificio para proteger el mundo. Esta historia inspiró parte de la película Líneas de Sangre, pero sin duda el cómics con diferencia es mucho mejor. Liga de la Justicia, una liga de uno. Aunque esta es una historia de la Liga de la Justicia, Christopher Moyer crea un escenario interesante en el que Diana recibe una visión preocupante de un oráculo sobre la muerte de la Liga de la Justicia, luchando contra un enemigo aparentemente imparable. No solo puedes ver a Diana enfrentarse a ese enemigo sola, en una batalla descomunal y increíble, sino que también puedes verla patear y dominar a sus compañeros de la liga para poder salvarlos, por supuesto, incapacitándolos, para que solo ella pueda enfrentar el destino cruel predicho para ellos. Es una mezcla del profundo cuidado de Diana por sus amigos y aliados y la alegría de verla patear todos sus traseros también. Batman y Wonder Woman y Quetella. Escrita antes de que Greg Rucka asumiera la serie Wonder Woman y se convirtiera en uno de sus escritores más prolíficos, esta novela gráfica independiente golpea el corazón de la dualidad de Diana, enfrentándola a un dilema moral entre el deber o la ley, que le pide que se mantenga firme ante un juramento de protección o del lado de la justicia y el orden, junto a su amigo Batman. También presenta un momento radical de Wonder Woman, destruyendo a fondo y completamente a Batman, que es tan genial que te hará golpear el aire con alegría, o de repente temer mucho a la poderosa Diana. Wonder Woman 77. Si te encuentras silbando inconscientemente el clásico tema del programa de televisión de Wonder Woman de los años 70, mientras ves la película de Gal Gadot, esta serie de cómics ambientada en el mundo de la versión icónica de Linda Carter de Marx Andreyko sobre Diana es una gran opción. Es un homenaje a la querida serie de televisión, al tiempo que empuja el mundo del programa en nuevas direcciones.
presentando tomas estilizadas de villanos que nunca aparecieron en la serie de la lista de enemigos de Diana. Completamente encantador y lleno de sustancia retro. Aunque solo lo he leído digitalmente, lo he disfrutado muchísimo. Wonder Woman Rebirth, año 1. Greg Rucka se encarga de este arco argumental de Wonder Woman, que comienza como parte de la actualización de la compañía DC en Rebirth. La línea Renacimiento equilibra una búsqueda salvaje e intrincada de Diana, una excursión metatextual que tiene en cuenta el hecho de que sus orígenes han sido modificados y reelaborados tantas veces a lo largo de los años que desesperadamente no tiene ni idea de cuál es la verdadera verdad. Con otra exploración de Diana en sus primeros años, enfocándose en su abrumadora creencia en el amor, la empatía y la compasión. Rucka también escribe una versión fascinante, trágica de Cheetah en esta serie, una que la consolida como un personaje esencial que veremos en la secuela de la futura película de Wonder Woman 84. Batman, Wonder Woman, Brave and the Bold. Recopilatorio independiente de 6 números de un mundo fantástico escrito bellísimamente ilustrado por Liam Sharp, que nos sitúa en una historia que explora la mitología irlandesa con dos de los personajes más importantes del universo DC, Batman y Wonder Woman. Te dejo en la parte superior el enlace donde tienes una reseña completa de Valientes y Audaces. Wonder Woman, Conan. Gail Simone consigue en 6 números capturar la esencia de los universos mitológicos de estos titanes de las viñetas. Se desarrolla principalmente en el mundo de Conan. Y sí, la historia no es lo más original del mundo, pero tiene todos los elementos que podíamos esperar de un crossover así. Es decir, aspectos reconocibles de ambos personajes y universos. Momentos de acción y violencia constante, muy bien narrados, mitología, oscuridad y momentos de tensión y emotividad que es imposible que no emocione a los fans de estos dos personajes. Wonder Woman, año 1, volumen 1 y 2. Llega el momento de que Grant Morrison aborda el mito de Wonder Woman desde una nueva óptica. En estos 2 volúmenes independientes de la continuidad de Wonder Woman, presentan en el primer volumen una Diana provocadora, pero respetuosa, completamente moderna, pero atemporal. Esta nueva incorporación a la serie de novelas gráficas Tierra 1 de DC nos presenta el poder y el valor de Wonder Woman, la campeona de Isla Paraíso. En el volumen 2 continúa la historia de una Diana más feminista que nunca, en un mundo de hombres en el cual tiene que enfrentar amenazas de todo tipo, clásicas y modernas, e imponer la justicia amazona sobre ellas. Wonder Woman ha disfrutado de una larga e ininterrumpida historia de publicación, un papel destacado en todas las historias de los principales eventos de DC y una serie de creadores de alto perfil hasta hoy. Ella es membresía casi constante en la historia de la Sociedad y Liga de la Justicia. Te he dejado una larga lista de mis favoritos. No quiere decir que sean los mejores, solo son los que me vienen a la cabeza cuando pienso en lo que más me ha gustado, y seguro me dejo en el tintero más de uno. Déjame saber en la caja de comentarios si coincides conmigo o por lo contrario agregarías o quitarías algún periodo o historia de la lista. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram y demás redes sociales. Dejaré un link en la descripción. Soy Alex Santiago y esto es Oculto Temisquira. Muchas gracias por suscribirte y activar las notificaciones.
Un abrazo grande y